Muy buenos días, muy buenas tardes, según como vean este video, en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero me da gusto saludarlos nuevamente en una videoemisión más del informativo El Pico del Águila, periodismo comunitario independiente, periodismo de reflexión. Pues amigos, con este relajo que se ha armado con la cuestión de los libros de texto, pues como que se va a poner un poco de moda la cuestión del comunismo. Yo recuerdo mis años de facultad. Estuve estudiando mi carrera de Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la gloriosísima Universidad Nacional Autónoma de México, en esa etapa donde estaba la Guerra Fría, pero si bien meca. Yo viví, fue motivo de estudios en mi carrera, la revolución sandinista que se dio en Nicaragua, cuando también empezaba a despuntar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador. Estaba Sendero Luminoso en el Perú, después fue el M-19 y otros grupos guerrilleros que había, y obviamente el gobierno de Cuba estaba presidido por Fidel Castro. Todo esto pues trae reminiscencias de esos años que yo recuerdo como estudiante, una época que para mí fue muy bonita, muy hermosa. En aquel tiempo, cuando estuvo la revolución sandinista, México jugó un papel muy importante, puesto que también en Honduras se estaba dando un movimiento también de revolucionario. Era de hecho El Salvador, Nicaragua, Honduras y también Panamá, donde ahí estuvo este señor Noriega, Manuel Noriega, presidente que fue de Panamá, también en esa década de los 80s. Y fue apresado acusado y apresado de tráfico de estupefacientes, y los Estados Unidos hasta la fecha creo que lo mantiene en sus cárceles. Pero fue un movimiento político en contra de un movimiento revolucionario que encabezaba Manuel Noriega en Panamá, llegado al gobierno por el PRD de Panamá, el PRD panameño, Partido Revolucionario Democrático. Pues todo esto, les decía, Panamá, Colombia, también había ahí un movimiento, creo que el M-19 era de Colombia, no lo recuerdo bien, pero sí, desde luego que sí había esta efervescencia revolucionaria, guerrillera, y pues la Guerra Fría estaba también en su apogeo. La Guerra Fría era porque existía la Unión Soviética, que era la cabeza de Europa del Este, el bloque socialista, y los Estados Unidos, Rusia, hoy Rusia, también antes era Rusia, pero durante la revolución bolchevique de 1917 se instaura el comunismo y se llamó la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, que cae en 1989. Pero bueno, la Guerra Fría aquí en América Latina se sintió de una manera muy fuerte. Los Estados Unidos, cuando triunfó la revolución sandinista en Nicaragua y estaba la influencia del Frente Martí para la liberación nacional en El Salvador, más el recién movimiento sofocado de Manuel Noriega en Panamá, eso hizo que los Estados Unidos desplegaran una fuerza paramilitar que se llamó los Contras, que hicieron muchas tropelías en Nicaragua, en Honduras y en El Salvador, muchas que no es el tema de esta videoemisión. Pero recuerdo porque México jugó un papel importante en la pacificación del área y se formó lo que se llamó el Grupo Contadora. El Grupo Contadora se tomó de una isla de Centroamérica, no recuerdo si era perteneciente a El Salvador o a qué país centroamericano, y ahí tuvo un papel destacado un diplomático mexicano, Bernardo Sepúlveda Amor. Son datos que retengo porque, les digo, me tocó hacer unos trabajos en equipo para la facultad, en mi carrera de la licenciatura de las Ciencias de la Comunicación Moderna y Colectiva y Periodismo. Así se llamaba mi carrera. Pero bueno, pues por eso la estrellita y la gorrita, porque eso de los libros de texto, pero bueno, vamos a arrancarnos con otro tema primero. Estamos en el lunes 7 de agosto del año de 2023. Y al filo del mediodía, bueno, no, estamos antes de las 12 del día. Vamos a iniciar con el caso Uriel Carmona, amigos y amigas. Como saben, este señor fue atrapado hace 2 días
en el estado de Morelos y trasladado a la Ciudad de México, donde se le va a seguir un proceso por obstrucción de la justicia. Y vale la pena recordar porque verdaderamente es, ¿cómo decir? Si no deplorable, no hay que dejar de poner atención a las versiones que la gente que no simpatiza con este gobierno ni con las ideas igualitarias despliega de todos los sucesos que se están dando en nuestro país. Y digo que no hay que dejar de prestarle atención porque nuestra gente, el ciudadano medio, el ciudadano de a pie, la ciudadana media, todavía se confunde con las mentiras que propagan. Repito, los que no simpatizan con la igualdad, la paridad, la equidad, la pluralidad, la democracia y mucho menos con la cuarta transformación. Y todavía nuestros vecinos, amigos, ciudadanos medios son víctimas de estas mentiras que se están explayando. Pero bueno, seguimos. Uriel Carmona, ustedes recordarán, era el fiscal, hasta la fecha sigue siendo el fiscal de Morelos, el estado de Morelos. Este fiscal fue heredado por Graco Ramírez, el anterior gobernador, el gobernador que antecedió al actual, que es Cuauhtémoc Blanco. Y Graco Ramírez entró en una serie de componendas y corruptelas con los grupos delincuenciales del estado de Morelos y dejó como garantía de que le cubriera las espaldas a este señor Uriel Carmona, lo dejó como fiscal. Y como saben, y si no saben se los comento, los fiscales en los últimos años se les ha dado el carácter de independientes, de autónomos, que no pueden ser movidos o removidos por el Poder Ejecutivo. En este caso, en México, el presidente. En el estado de Morelos y los demás estados, los gobernadores no pueden mover a los fiscales. Muchos de ellos ya son autónomos. Entonces, desde que entra Cuauhtémoc Blanco, este fiscal le ha hecho la vida imposible. Ha impedido que prosperen las denuncias en contra de Graco Ramírez, porque para eso lo dejó a Uriel Carmona, para eso lo dejó ahí Graco Ramírez, para que le cubriera las espaldas en todas sus corruptelas y tratos que tuvo con grupos delincuenciales del estado de Morelos, la delincuencia organizada. Pues bien, como recordarán, en octubre del año pasado, se dio un lamentable crimen en la persona de la señorita Ariadna Fernanda, una chica que estaba departiendo en un bar, me parece que de la colonia Roma, por esos rumbos. Finalmente termina su convivencia en ese bar, se trasladan a un departamento, sí en la colonia Roma, con una pareja, el nombre de este hombre, Reutel, se me quedó porque es un nombre poco común, Reutel, o Rautel, y otra persona, y su pareja, no recuerdo el nombre de la chica. Y las cámaras vieron cómo este señor sale cargando el cuerpo de la jovencita en los estacionamientos de ese edificio, y 2 o 3 días después aparece en la carretera que va a Cuernavaca, en la zona denominada como La Pera. Cuando se hacen la autopsia, las pesquisas allá en Morelos, puesto que ya se encontró el cuerpo de Ariadna Fernanda, Uriel Carmona obstruye la justicia diciendo que había muerto Ariadna Fernanda por una broncoaspiración. Esto quiere decir, y lo dijeron así entre ellos, que se ahogó por borracha. Una broncoaspiración es precisamente cuando se pasan de las copas, en algunos lamentables casos, vomitan y se les obstruye la garganta, se asfixian, se ahogan. Esto fue lo que dijo el fiscal Uriel Carmona, ahora detenido, y cuando se le abundó, él dijo que no presentaba ningunos signos de violencia, que la muerte había sido efectivamente por el ahogamiento de sus vómitos. Esto lo dijo. Sin embargo, la familia se quejó por esa autopsia e hizo una petición en la Ciudad de México, de donde era esta chica, residente de la Ciudad de México, y al practicarse la autopsia por órdenes de la Fiscalía de la Ciudad de México, encabezada por Ernestina Godoy, se revela que Ariadna Fernanda sí murió por golpes, y uno de ellos en la cabeza. Entonces, este fiscal, Uriel Carmona, ahora detenido, no se le podía hacer nada porque se intentaron luego proceder en contra de él, y en la Cámara de Diputados se llevó a cabo un juicio de desafuero donde
no recuerdo si fue en la Cámara de Diputados, pero se llevó a cabo un juicio de desafuero y la oposición, la ahora oposición del PAN, PRI, PRD, se opusieron a que el señor perdiera el fuero, Uriel Carmona. Lo que sí me queda claro que fue también el Congreso de Morelos, dominado por los pripanistas, donde se opusieron al desafuero de Uriel Carmona, porque la mayoría de los congresistas en Morelos pertenecen al PAN, y la segunda es el PRI y el PRD por ahí anda. Y como saben, ahora andan muy hermanados el PRI, el PAN y el PRD. Entonces no procedió el desafuero en contra de Uriel Carmona. Sin embargo, el fuero que tiene el señor, y esto no lo dicen ni los medios de manipulación masiva, ni lo dicen aquellas clases que se sienten fifís, pero que tienen que trabajar para vivir y entonces no son fifís, pero se sienten fifís. Esta gente está argumentando y esparciendo mentiras, diciendo que se violó el Estado de Derecho, puesto que Uriel Carmona gozaba de un fuero. Lo que no dicen es que el fuero era a nivel federal. El fuero lo protegía en contra de la acción de la justicia federal, pero el fuero no lo protegía en asuntos del fuero común, en asuntos locales. Y precisamente por ahí se metió la denuncia y un juez tuvo a bien otorgar la orden de aprehensión, puesto que el fuero, repito, no lo protege en contra de crímenes locales, sea en el estado de Morelos o sea en la Ciudad de México. Por ahí entró la orden de aprehensión y fue capturado, y el señor todavía armó un teatro antes de ser capturado y traído a la Ciudad de México. Bien, después de todo esto, vemos que la principal que llamó la atención sobre esto en la muerte de Ariadna Fernanda fue Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, donde dio a conocer precisamente los resultados de la segunda autopsia que se le practicó aquí y que reveló que murió por golpes, que fue un feminicidio a manos de Rautel y su pareja, que actualmente están presos. Eso lo protegió Uriel Carmona. Eso y ha detenido las demandas, repito, que están en contra de Graco Ramírez y que él las ha detenido para que no procedan. Pero bueno, merced de esto, Claudia Sheinbaum se ganó la antipatía de Uriel Carmona, y todavía en las redes sociales, porque repito, no lo pasan los medios de manipulación masiva, todavía hay un intercambio de tweets de WhatsApp entre Uriel Carmona y un alcalde panista, donde Uriel Carmona le dice, vigílame a esta pinche vieja. Y la vigilas, no me salgas con que vino a inaugurar tal cosa. A mí me la vigilas. Pero hay una amenaza velada ahí, y los términos no los recuerdo, no voy a hablar de lo que no recuerdo, pero lo que sí sé es que hubo una amenaza velada de Uriel Carmona en contra de Claudia Sheinbaum. Y se empieza a esparcir la noticia, no sé si sea así, pero yo lo comento, que la amenaza vino de los grupos de delincuencia organizada en el estado de Morelos en contra de Claudia Sheinbaum cuando fue a Morelos precisamente por este caso, y que la mantuvo vigilada Uriel Carmona y los grupos de delincuencia organizada en el estado de Morelos. Pues bien, entonces esto, el intercambio entre el alcalde panista y de Morelos, obviamente, y Uriel Carmona, va en el sentido, regresando al caso de Ariadna Fernanda, de que dice, no, esto fue fíjense, un personaje de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. Tuvo este intercambio con el gobernador, con el fiscal Uriel Carmona, repito, ahora preso, donde, fíjense, este integrante de Derechos Humanos de Morelos dijo que se iban a cambiar las condiciones de la muerte de Ariadna Fernanda. Se le va a cambiar, dando a entender que ellos sabían que había muerto por golpes, que era un feminicidio, y le estaba avisando a Uriel Carmona que se iban a cambiar las condiciones y que se iba a decir que Ariadna Fernanda murió por broncoaspiración. Entonces, en este ajo se encuentra Uriel Carmona, fiscal de Morelos, el titular de Derechos Humanos de Morelos y un alcalde panista que estuvo también participando en las pláticas para tener vigilada y amenazada a Claudia Sheinbaum.
Esto es bueno que lo conozca nuestra gente, que lo sepa el pueblo mexicano, porque no lo va a decir Televisa, Televisión Azteca, Imagen, no lo va a decir el Excelsior, no lo va a decir mucho menos el Reforma, mucho menos los otros chayoteros sinvergüenzas como Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, no lo van a decir, pero el pueblo tiene que saberlo, tiene que saber cómo está la trama. Bien, para continuar con el mismo tema, diremos que habrán visto que en alguna entrevista que Joaquín López Dóriga le hace a Uriel Carmona, donde le pregunta, López Dóriga le dice, ¿estás preso? ¿Por qué te detuvieron? ¿Qué no tienes fuero? Y le dice Uriel Carmona, sí, pero no lo respetaron, yo tengo un fuero, pero ellos no respetan la ley y me van a inventar algún delito para que yo renuncie a la fiscalía y para mantenerme preso. Eso dijo Uriel Carmona, curándose en salud porque sabe cuál es el delito que tienen y los delitos que ha tratado el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, desde antes, porque los delitos son notorios, son llamativos, son reales. La protección que ha brindado este señor a Graco Ramírez. Entonces, curándose en salud, dice Uriel Carmona, que seguramente le van a inventar delitos. No, señor, no le van a inventar. Son delitos que ya están archivados, que están allá, en la Fiscalía de Morelos y que usted los ha detenido. Hay denuncias y demandas en contra de usted. Pero el más grave es el de Ariadna Fernanda. Y por eso el señor está prisionero. Y hubo un intento por ahí de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de darle un amparo para que no pudiera ser encarcelado el señor, para que no pudiera ser retenido durante el proceso, pero a reserva de que después vea bien la información, parece que no procedió y el señor se encuentra actualmente encarcelado. Eso es lo que toca a este señor Uriel Carmona, uno de los grandes pillos y delincuentes que formaban parte del gobierno de Morelos en el poder, sí es poder ejecutivo la fiscalía, no es judicial, formaba parte del poder ejecutivo pero con autonomía del mismo ejecutivo de Morelos, autonomía del gobernador Cuauhtémoc Blanco, pero actualmente ya está preso, pero muy lamentable lo que sigue haciendo la fiscalía, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sigue dándole amparos a los delincuentes enquistados en gobierno y a los delincuentes de precisamente organizaciones delincuenciales de la delincuencia organizada. Pero bueno, con los libros de texto, amigos, pues amigos y amigas, llama mucho la atención que nuestra gente se siga creyendo este tipo de cosas. En la anterior videoemisión yo dije que ni siquiera la gente sabe lo que es el comunismo. En la anterior emisión de este informativo comunitario les hablé un poquito unos puntos centrales del comunismo. Me siento motivado a hablarles más, sobre todo de las obras de Lenin, de las obras de Karl Marx, de Gramsci. Esto que debiera estar haciendo la gente de Morena no lo hace. No sé para qué están ahí, si ni siquiera son buenos para armar un buen taller basado en la realidad histórica y lo que verdaderamente ha liberado a los pueblos y a las clases bajas. Ni siquiera para eso son buenos los que están en Morena. Pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Y espero darme un tiempecito para empezar a armar algo basado en la realidad histórica, cómo se han dado los hechos. Bueno, se tacharon los libros de texto de comunistas. Nada más darles el antecedente, porque ya lo mencioné también, que en el año de 1960 se armó el mismo revuelo en contra de los libros de texto ante algunas modificaciones y salió a defenderlo el poeta Jaime Torres Bodet, que formaba parte de esta comisión de la elaboración de los libros de texto gratuitos. Eso fue en 1960. Un año antes había surgido lo que es la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, la CONALITEG. Eso quiere decir Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Antes de 1959, antes de 1960, los libros eran realizados por las grandes editoriales, grandes empresas capitalistas, muchas de ellas extranjeras, que tenían el negocio del encuadernado, la edición de los libros para las escuelas primarias y secundarias. Y cuando el gobierno en aquel entonces de Adolfo López Mateos, él es el que forma precisamente, funda con instrucción de él la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, se desata la jauría como actualmente está. Igualmente hubo gente que se opuso a los libros de texto gratuito,
diciendo que eran comunistas. Y en aquel entonces, como ahorita que ya intervino la iglesia otra vez, en aquel entonces también intervino. Y hay una versión de que los sacerdotes, un sacerdote decían que esos libros en aquella década de 1960, en aquel año, decían que eran libros comunistas y que iba a llegar en un dragón de 7 cabezas, así lo estaba pintando, la gente del gobierno de aquel entonces, me imagino que se refería a Adolfo López Mateos, decía, va a llegar este presidente montado en un dragón de 7 cabezas con los libros de texto, libros comunistas que buscan la destrucción de la familia, que buscan quitarnos nuestras propiedades y toda esa bola de mentiras que siempre han esparcido acerca del comunismo. Actualmente la iglesia, un obispo ya se pronunció quejándose de que no se escucharon a todos en la elaboración de los libros de texto gratuitos. Y lo que enmascara esto es que la iglesia se está quejando indirectamente de que no se le tomó en cuenta. Pero atención, atención pueblo, atención. ¿Por qué chingado se le había de invitar a participar a gente que no sabe nada de la historia, de las matemáticas, de español, de todas las materias que se llevan en la primaria? ¿Por qué se les va a invitar a todos? La iglesia, ¿qué tiene que ver en esto? ¿Por qué se le va a invitar? ¿No le queda claro a la iglesia que las leyes de reforma por Benito Juárez en el siglo XIX costó mucha sangre del pueblo mexicano? El quitar a la iglesia de toda la influencia que tenía en la vida pública, principalmente la vida política, la vida social que tenía la iglesia cuando no debía por qué permanecer. Y Benito Juárez separó la iglesia del Estado, iglesia a lo tuyo y el Estado a lo suyo. ¿Y quieren que se vuelva a esas épocas? Pues bien, un obispo ya se pronunció en contra de los libros de texto, diciendo que no se tomó en cuenta a todos. Y yo vuelvo a decirte, pueblo, no tienen por qué tomarse en cuenta a todos. Por ejemplo, si a mí me invitaran para decir, se van a discutir los libros de texto, a lo mejor yo iría como observador. Yo no tendría por qué opinar, puesto que yo no soy pedagogo. Yo puedo dar una opinión, pero no puedo participar en la elaboración de los libros y no tengo por qué quejarme de que no me invitaron. ¿Qué carajos tiene que hacer la iglesia en la elaboración de los libros? Y aquí ojalá el pueblo ya despierte verdaderamente. La iglesia siempre ha jugado un papel a favor de los poderosos, a favor de los corruptos, de los ladrones y de los asesinos. Se tiene que decir. Eso siempre ha hecho la iglesia, no nada más a nivel nacional, también a nivel internacional siempre se ha hecho así. El Papa ha jugado ese papel. Pero bueno, nos vamos a meter ahorita en ese tema. Siguiendo con la cuestión de los libros de texto, decíamos que están pegando de gritos, lo explicaba yo en una reunión el pasado viernes, porque se les quitó verdaderamente el negocio, las millonadas del encuadernado y la edición de los libros. Y también le he dicho a la gente, a nuestra gente, que le echen sentido común, porque están diciendo que sacaron a las matemáticas. No sé qué otra materia están diciendo que sacaron de los libros de texto, y esto es falso. Esto es absolutamente falso. Y como les dije, ¿saben qué es el comunismo? No sabe la gente qué es el comunismo. Entonces, ¿por qué se creen? ¡Ay, es comunista! ¿Y por qué te da miedo? A ver, dime qué es el comunismo que te da miedo. Dímelo. Eso demuestra la gran incultura que tiene nuestro pueblo. Y no se quiere dar cuenta el pueblo. Hay que abrirle los ojos, aunque le hagamos así, de que lo que realmente mantiene esta lucha en contra de los libros de texto es el negocio que se le fue a las grandes editoriales. Estaba yo viendo que una de ellas es la empresa transnacional Santillana, que tiene un gran poder económico. Ella es española, esta empresa, pero tiene todo un imperio en la edición de libros en España y en Latinoamérica. Y precisamente la Cuarta Transformación acaba de decir, ¿saben qué? Esto ya no va a ser negocio de nadie. Se convoca a especialistas. Es el sentido común que yo le platico a la gente. Tú tienes que tener sentido común cuando te digan esos libros no sirven, esto y esto. Tú debes de pensar, pues ¿quién los hizo?
Y hasta que no te enteres quién los hizo, es cuando puedes emitir una crítica. Si no sabes quién los hizo, ¿por qué criticas? Si dices, ay, es que a mí ya me dijeron que juntaron un grupo de albañiles, con el debido respeto, juntaron un grupo de albañiles y ellos fueron los que opinaron, entonces quéjate. Pero si ni siquiera sabes quiénes hicieron los libros de texto, si ni siquiera sabes qué es el comunismo, ¿por qué te tragas esos cuentos? El sentido común debe de dictarte, oye, un presidente no va a ser tan baboso de encargarle a una bola de ineptos que hagan los libros para la educación primaria, porque los ricachones que les quitaron el negocio lo están diciendo. El sentido común te debe de decir que esos libros, y por cierto aprovecho para decirlo, están elaborados por los mejores especialistas en la materia, historiadores, lingüistas, pedagogos, educadores físicos. Por lo mejor de lo mejor, esos libros de textos están elaborados. Y repito, pueblo, para que te lo grabes, para que tú emitas una crítica, debes tener conocimiento de causa. Si no tienes conocimiento de causa, mira, y entérate y luego habla de tu ronco pecho. Al menos es la costumbre que tiene su servidor. No me gusta hablar de lo que no conozco, de lo que no sé. Aquí es donde debe entrar el famoso autorrespeto. Porque tanto me respeto para no estar repitiendo como loro viejo cosas que a mí no me constan. Pero hay mucha gente que sí lo hace. A eso me refiero cuando digo que hay una gran incultura en este país. Pero bueno, amigos y amigas, ya estamos terminando esta videoemisión. Nada más comentarles que vamos a irnos ya con la segunda parte. Quiero mencionarlo del libro que estamos analizando de Michael Parenti, que se llama Dios y sus demonios. Si no han visto la primera parte, véanla, está interesantísima. En mi página de Facebook está el link, o me pueden encontrar en el YouTube como Informativo El Pico del Águila. Ahí se encuentra la primera parte del análisis del libro de Michael Parenti, Dios y sus demonios. Yo creo que mañana martes o el pasado mañana miércoles a más tardar, les voy a pasar la segunda parte de Dios y sus demonios. La primera parte hace unas certeras y asertivas críticas el doctor Parenti sobre el Antiguo Testamento. Y en esta parte vamos a ver las críticas, cómo se centran en contra de quien dicen que es el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Entonces, ese y otro reportaje que les estoy preparando que va a estar muy interesante, los tengo ahorita en el tintero y espero que mañana o pasado continuemos con, como les dije, en la segunda parte de Dios y sus demonios, un libro del escritor neoyorquino Michael Parenti. Pues que tengan ustedes un buen inicio de semana. Me despido en este lunes como dije, 7 de agosto del año 2023. Que tengan un excelente día y una excelente tarde. Estaremos en contacto.